Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, 1000 batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Aceptas a Jesús en tu corazón, Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a su programa Tiempo de Despertar. Les saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Morelia y es un gusto que estén esta mañana, en esta hermosa mañana con nosotros, y más gusto nos daría que continúe por la próxima hora. Le damos la bienvenida a su programa en la radio cristiana y a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos la más cordial de las bienvenidas. Ale, buenos días, ¿cómo estás? Hola Anita, muy buenos días, agradecida con Dios por su amor y por su misericordia que nos renueva cada mañana, por el primer milagro recibido, que es el poder abrir nuestros ojos a un nuevo día. Dios es bueno y muchas veces damos por hecho, pues mañana, pasado voy a volver y no. El tiempo, el futuro le pertenece solo al Señor, solo tenemos el presente, el regalo que Él nos da, porque pues el ayer ya pasó, ya es historia, ya no va a volver. Solamente tenemos el hoy. Así es, es el solo por hoy. Así es, y disfrutar de lo que Dios nos da y aprovechar las oportunidades, aprovechar el tiempo. Como dices, el mañana no lo tenemos seguro, solamente Dios sabe, pero el hoy ya lo tenemos. Hay que aprovecharlo, ¿no es así, Adrián? Claro que sí, buenos días, pues Dios es bueno con nosotros y también aparte, como dice Anita, nos da esta gran oportunidad de meditar en su palabra, porque
a pesar del tiempo en el que vivimos, hay lugares todavía donde no es fácil poder meditar en su palabra, y pues nosotros tenemos esa gran oportunidad de meditar, de hablar de su palabra, y pues gracias a Dios que nos da esa oportunidad también. Esa oportunidad, y muchas veces no la aprovechamos o no la sabemos valorar, ¿no? Es por eso que me sorprende más cuando llegan mensajes de allá de China, de los Emiratos Árabes, de tantas áreas allá donde es más restringido el poder hablar de la palabra de Dios, o el poder escuchar la palabra de Dios, y que lleguen mensajes que digan: estamos escuchando, estamos viendo, está creciendo la palabra, se está expandiendo. Dices: wow, Señor, gracias porque tú cumples tu palabra. Este es un cumplimiento de las Escrituras, y Dios nos da la oportunidad a todos nos da la oportunidad al menos una vez en la vida de conocer de su palabra, de recibir las buenas noticias que es Jesucristo. Y como dices tú, Adrián, aprovechar que nosotros ahorita tenemos la libertad de poder reunirnos, de poder hablar públicamente de la palabra de Dios, pero también poder buscarle, poder congregarnos. Además también hoy una gran oportunidad que en su momento también nosotros aprovechamos esa oportunidad, la oportunidad hoy de salvación. Aunque nosotros vivamos este tiempo en un lugar con cierta libertad, ¿no?, también de seguir hablando la palabra, pero tenemos esa gran oportunidad también de adquirir salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, tenemos la oportunidad, y muchas veces le damos más importancia a las costumbres, a las tradiciones, a lo que nos inculcaron nuestros padres, que pues ellos pensaron en inculcarnos lo mejor, ¿no? Y ellos nos enseñan lo que les enseñaron, pero muchas veces no es la verdad. Sí. Y la verdad nos la está mostrando Jesucristo. Él nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y tenemos la oportunidad, y como decimos otra vez, la oportunidad es hoy. Mañana no sabemos si la volvemos a tener, hay que aprovecharla ahora, ¿no es así? Así es, tenemos que aprovecharla y aceptarla y hacerla, porque pues muchas veces sí aprovechamos y nos quedamos solamente con el hecho de hacer una oración y seguimos en nuestra vida igual, y no, cuando uno pues sale de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo, cuando le reconoce como su Señor y Salvador, hay un cambio, hay una transformación, y no volvemos a ser los mismos. Debe de haber un cambio. Y no volvemos a ser los mismos. Y precisamente de eso queremos hablar un poco, pero bueno, un poco más adelante. Mientras tanto, transmitimos a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Pero también estamos, Adrián, a través de las redes sociales, en vivo y en directo en este momento, en Facebook, más adelante, ya terminó el programa, se comparte a través de YouTube, Instagram y por WhatsApp. Así es, todas las redes sociales al servicio del Señor. Y bueno, ¿por qué no empezamos encomendando nuestro día al Señor? Claro que sí. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy te damos gracias, amado Señor, por tus grandes misericordias, Señor, que hoy son nuevas y se renuevan, Señor. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amado, hoy te pedimos que este tiempo lo bendigas con tu presencia, con tu Santo Espíritu, que nos dé esa revelación, que abra nuestro entendimiento, que la palabra que vas a hablar, esa palabra inspirada por el Espíritu Santo, llegue a cada persona que hoy ha preparado y ha dispuesto este tiempo, su corazón también, Señor, para escuchar la palabra que hoy tienes para nosotros, que es el alimento que nosotros necesitamos para nuestra alma, para que nosotros vivamos una vida diferente, un cambio totalmente de pensamiento, Señor, acorde a lo que dice tu palabra. Y eso es lo que va a traer bendición a nuestras vidas, Señor. Por eso te suplicamos, amado Dios, que bendigas a cada persona, Señor, que va a sintonizar este programa, que lo va a escuchar más tarde, incluso a las personas que lo van a sintonizar o que lo están escuchando fuera de nuestra República Mexicana, en todas las naciones, Señor. Bendecimos también y te pedimos por la paz de Jerusalén, Señor, y por la paz de México. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ali, ¿tenemos un teléfono? Sí, teléfono en cabina para llamadas y mensajes de WhatsApp es el 44 36 54 66 32. Lo repito, 44 36 54 66 32.
llámenos, ya está Jenny atenta a escuchar su llamada o a contestar su llamada, o a sus mensajes de WhatsApp. Si nos está viendo por Facebook o por TikTok, pues denle un like y compartan. Así es. Bueno, y también díganos de dónde nos está viendo, nos está escuchando, mande su mensaje para no nos deje solos. Así es. Bueno, como dijiste, Ale, hace un momento, ¿no? Qué importante es no quedarnos nada más con hacer una oración de fe y ya pensar que con eso ya somos cristianos y ya es todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Es importante, ese es el principio, ¿no? Sí. Es el principio, el reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero al nosotros aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, también estamos aceptando Él es el Señor de nuestra vida y que nuestra voluntad se someta a Él, que nosotros estemos bajo su cobertura, pero también bajo su autoridad. Sí, bajo su señoría. O su señoría, exactamente. Y como estamos bajo su cobertura, bajo su señorío, pues nosotros tenemos que mantenernos ahí para estar bajo la cobertura, juntos, unidos a Él. Porque si nosotros nos vamos alejando, nos vamos saliendo de esa protección, de esa cobertura, de ese señorío, y entonces nos vamos acostumbrando a estar pues de lejecitos, ¿no? Es como cuando tú estás en una fogata, estás cerca, sientes el calor. Sí. Pero si te vas alejando, pues te vas enfriando, ¿no? Sí. Y tú al principio, pues a lo mejor sientes, a lo mejor no, pero a medida de que te vas alejando, tú te vas enfriando más y no te das cuenta ya. Te vas alejando más y más y más hasta que ya estás bien frío y no supiste ni a qué horas, ni cómo, ni cuándo, porque te fuiste alejando poco a poco. Y lo mismo pasa con el Señor. Nos vamos saliendo de su cobertura y nos vamos enfriando. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta y hasta que pues ya estamos bien fríos o muertos espiritualmente, ¿no? Ya de verdad nuestro corazón está tan endurecido que la palabra de Dios ya no nos dice nada, ya no sentimos la presencia de Dios, ya pues andamos en el mundo. Y es lo que nos quiere hablar el Señor el día de hoy, la importancia de nosotros mantenernos bajo esa cobertura de Dios o estar unidos a la fuente de vida que es Jesucristo y no alejarnos de Él. Veamos allá en el Salmo 55, 22. Sí, dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Muchas veces tenemos tantos afanes, tantas cosas que nos preocupan, nos ocupan, que nos vamos alejando del Señor, vamos dejando de orar, vamos dejando de congregarnos, o pensamos también, sí, aquí está diciendo que Él no dejará para siempre caído al justo. Recordemos que el justo es aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador y le ha reconocido y ha sido justificado su pecado por medio de la justicia que Jesucristo hizo en la cruz. Pero también, ¿qué pasa con aquellos que no han sido justificados? Con aquellos que se les ha hablado de la palabra, que por una u otra manera el Señor ha puesto personas, ha puesto medios para hablar para que le hablen de la palabra de Dios, del evangelio de la salvación, y dicen mañana, después, o nos invitan a la iglesia, ¿no? Y que decimos, es que tengo que trabajar, no tengo tiempo ahorita, más tarde, quizá después. Entonces, todas estas cargas que nosotros traemos nos están impidiendo acercarnos a esa salvación que el Señor nos está dando, sí, a vivir esa vida que Jesucristo quiere que nosotros vivamos bajo su cobertura, ¿no, Adrián? Sí, en realidad pues dice su palabra, no recuerdo exactamente la cita, es en la segunda carta de San Pedro, donde dice que Él es muy paciente con nosotros para que nosotros nos arrepintamos y procedamos a arrepentirnos y a convertir nuestros malos caminos también. Fíjate que decías algo cierto, Anita. ¿Qué sucede con las personas que no han reconocido o que no son declaradas justas? Como comentabas, es por medio de la justificación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué sucede con ellas? Bueno, Dios sigue teniendo misericordia, aun cuando
estés, digamos, pues del otro lado, en el otro camino, en el otro bando, pero es precisamente porque Él tiene paciencia que nosotros nos arrepintamos y reconozcamos. Aún hasta cierto punto, como dice ahí en Mateo, Él hace salir su sol para todos. Hasta cierto punto tiene cierto, digamos, bondad con todas las personas, porque en realidad la oportunidad está ahí. Por eso Jesucristo vino a este mundo a darnos esa gran oportunidad para que nosotros podamos ser y hacernos hechos justos y por tanto ser hijos de Dios. Ser justificados. Entonces, ¿qué sucede cuando las cosas aumentan o las problemáticas aumentan, pero no tienes esa cobertura o ese respaldo? No sé si sea más o menos la idea. ¿Qué es lo que sucede? ¿A quién acudes? Porque si vemos la cita dice, Él es quien te sustenta. ¿Cuál es tu sustento? Entonces, en realidad, cuando Jesucristo no es quien te sustenta, ¿quién te sustenta las cosas? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te sostiene en esos momentos? Y como tú dices, esto es cuando tú todavía no reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿En qué te anclas o en qué se ancla tu fe? O cómo vives, ¿no? Sí, porque en realidad, Anita, vemos que, bueno, son experiencias pues que nosotros también hemos vivido, y anteriormente nuestra manera de sostener o donde nos sosteníamos pues a veces era de las amistades, era incluso del trabajo, del dinero, de los papás, de los amigos. Buscábamos de dónde sostenernos, quién nos ayudara a no irnos en picadas hasta lo más profundo. Ahora es muchísimo mejor que Jesús te sustente, porque él cuando Él te sustenta, Él no te deja caer. Y es que aquí lo está diciendo, que Él quiere sustentarnos, que Él quiere protegernos, que Él quiere... Cuando hablas de sustento, no solamente es que te dé lo que tú necesitas. No. También te sustenta de guardarte de que caigas, Él te sostiene, ¿no? Muchas otras cosas que enmarcan esta palabra. Y dice que Él lo quiere hacer, y aun cuando tú ya has creído en Jesucristo, cuando hemos creído en Jesucristo, si nosotros nos vamos separando de Jesucristo, si nos vamos alejando, es fácil que caigamos, que volvamos a la antigua manera de vivir. Y nos lo dice que Él sabe que si pasa esto, que nos podemos caer, que podemos tropezar, que podemos tener un descalabro, una caída. Pero dice, aún si pasara esto, yo no te dejaré para siempre caído. Exactamente, dice, Él te sustentará. Está hablando de una acción, pues básicamente todos los días. A futuro. O sea, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Que no es de que ya te sustentó y ya no lo va a volver a hacer. Sí, no, pues te apoyé y te ayudé hace 3 semanas, donde cuando tuviste por ahí un accidente o algo así, o tuviste un problema en tu trabajo y pues ni modo te corrieron porque pues por alguna razón y en ese momento yo te sustenté, pero pues ya hasta ahí quedó. No, dice, Él te sustenta. Y Él te sustentará, porque esto también es como, bueno, a mí aquí me habla como la misericordia de Dios. Dice que la renueva cada mañana, que nuevas son sus misericordias, y aquí nos está dando también esta palabra. Él te sustentará, ya nos sustenta, pero lo seguirá haciendo. Y como mencionaba, porque Él sabe que el peligro que hay de nosotros, separarnos de Él, alejarnos de Él, estar a la distancia, y sabe de ese peligro que hay de nosotros caer. Pero aun cuando nosotros caigamos, Él dice, yo no te voy a dejar por siempre ahí caído, porque tú has sido justificado, tú me costaste y me costaste mucho. Sí. Me costaste la sangre que yo derramé en esa cruz del Calvario, y por tanto, pues no te voy a dejar ahí. ¿Y a qué se debe que nosotros tengamos esta caída? Pues como dije, nos vamos alejando, nos vamos enfriando y permitimos que el pecado entre en nuestras vidas. Cuando somos justificados, nos arrepentimos de nuestra antigua manera de vivir, pedimos perdón y somos perdonados, somos limpios.
Pero ¿qué pasa a pesar de que vamos caminando en nuestra vida junto a Cristo? En algún momento, también por estos afanes, por estas, pues tantas cosas que traemos, vamos descuidando su presencia. Sí. Vamos dejando de orar, vamos dejando de congregarnos. Sí, se nos hace fácil de repente, Anita, ya hoy, híjole, hoy estoy muy cansada porque tuve mucho trabajo, ya no voy a orar, o solamente oramos un momento o recitamos, porque muchas veces me llegó a pasar, recita solamente algún salmo que ya te sabes y rapidito y buenas noches y hasta mañana. Y vamos empezando así. Y eso si acaso, ¿no? Porque si no dices, ay Señor, estoy muy cansado. Tú sabes mi cansancio. Y no tengo ganas de orar o no, hay veces que pues sí, la carne se cansa, el cuerpo se cansa y no quieres ni hablar. Y así se va empezando el alejarse del Señor. Ya no oras muy poquito y de repente también ya no vas a la congregación. Y así empiezas, como dices tú, cuando reaccionas ya estás muy alejado del Señor. Y recordemos que a mayor distancia del Señor también mayores problemas. Los problemas que tenías, los afanes se hacen más grandes. Y a mayor distancia del Señor, mayor es la tentación. Sí, y también. Más fácil, más débil estás y hay más probabilidad de que tú caigas, ¿no? Sí. Y muchas veces caemos y traemos ese pecado ahí. Muchas veces en vez de confesárselo al Señor, decidimos ocultarlo. ¿Y qué pasa? Pues eso nos va separando más de Dios, porque obviamente si hay algo que nos separa de Dios es el pecado. Pero en cambio, si nosotros le confesamos nuestro pecado, pues Él nos perdona. Y dice allá en el Proverbios 28:13, si lo tienen. 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es importante, si nosotros caímos, si nosotros fallamos, pues confesar ese pecado y pedirle perdón a Dios. Dice, el que encubre sus pecados, pues no prosperará. El que encubre sus pecados, pues tontamente nos hacemos tontos nosotros solos, porque a Dios no lo podemos engañar. Así es. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe, de Él no nos podemos esconder. Mas sin embargo, si nosotros fallamos, si nosotros reconocemos delante de Dios que fallamos y le pedimos perdón, dice, Él alcanza misericordia. Sí. Y dice, más el que los confiesa y se aparta. Porque una cosa también es confesarlo y seguir haciéndolo y haciéndolo. En realidad ahí tú no estás teniendo un arrepentimiento genuino, estás teniendo un remordimiento. Sí, así es. Mas sin embargo, si tú le confiesas tu pecado a Dios y te arrepientes y dejas de hacerlo, Dios te perdona. Sí. Dice que alcanzas misericordia y otra vez esa relación con el Señor se restablece, esa comunicación. Y bueno, yo quiero ejemplizar usar de ejemplo a dos personas que estuvieron junto a Jesús durante su ministerio y que caminaron con Él 3 años y medio. Fallaron, pero aquí la diferencia es cómo lo afrontó uno y cómo lo afrontó otro. Estamos hablando de Judas y de Pedro. Judas, pues, traicionó a Jesús, lo entregó a los sacerdotes, lo entregó para que lo crucificaran, y Pedro le negó. Pedro, siendo pues el líder de los discípulos, el que siempre estuvo ahí con él, el que tuvo la revelación, el que dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, el que le dijo, cuando Jesús les dijo, ustedes también me dejarán, ustedes también se escandalizarán de mí, se irán. ¿Y qué le dijo? No, Señor, pues ¿a dónde vamos a ir nosotros si tú solamente tienes palabras de vida eterna? Vemos a ese Pedro que siempre estuvo ahí, que dijo, aunque todos se escandalicen de ti, aunque todos se vayan, yo no te voy a dejar, yo siempre voy a estar contigo, ¿no? Y vemos que en cierto punto también le falló, también se apartó, también le negó. Por otro lado vemos a Judas, que sí estuvo todo el tiempo ahí con él también durante su ministerio, pero él no tenía la revelación de quién era Jesucristo. Judas pensaba que era que venía a rescatar su pueblo, pero por medio de una guerra física, de una guerra, venía a establecer el reino que tenía Israel antes, venía a restablecer la gloria del reino de Israel por medio de la violencia, por medio de una guerra física.
él sí creía que Jesucristo era el Mesías, el Salvador, pero no de la forma en que Jesucristo lo era. No lo veía, él esperaba que Jesús estableciera su reino, pero un reino físico, no un reino espiritual. Entonces, al ver que no fue así, él se decepcionó. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues mejor prefirió lo traicionó. Ir a entregarlo ante los sacerdotes. Y es muchas veces lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos acercamos a Jesús, nos hablan de Jesús, sí creemos en Él, nos acercamos y buscamos un milagro, buscamos aquello que necesitamos. Y en el momento en que Dios no nos da ese milagro como nosotros lo queremos, o en el momento que nosotros lo queremos, ¿qué pasa? Nos vamos. Nos desanimamos, nos vamos decepcionados, nos vamos enojados, nos frustramos, nos resentimos. Nos resentimos, ¿no? Sí, nos resentimos con Dios. No, y pues obviamente nos olvidamos, ya no queremos saber. Y no nada más eso, Anita, hablamos mal. ¿Por qué? Porque de repente contaminamos a la gente que está a nuestro alrededor y es que a mí no me funcionó el evangelio. No, es que ¿para qué vas? Y de todos modos no pasa nada. ¿Y por qué? Porque queremos como dices tú, o lo comentas, el milagro y la forma como nosotros queremos y en el momento, en el tiempo que nosotros lo deseamos. Buscamos a Jesús por las necesidades que tenemos, no por lo que Él es, por lo que Él hizo en nosotros. Exactamente, no buscamos el principal milagro, que es la salvación. Buscamos que sea suplida la necesidad que nosotros tenemos en ese momento. Lo buscamos por lo que nos puede dar y no por quién es. Exactamente. ¿No es así? Sí, muchas veces sucede, sí, realmente sí. Pero a mí me llama mucho la atención lo que dice también allá. Fíjate que también Jesús no nos está garantizando que cuando andemos con Él no nos equivoquemos. Lo que nos está garantizando es que Él no nos va a dejar en esa equivocación. Esa es una gran garantía que la palabra de Dios nos da. Y si nosotros ponemos nuestra confianza en el quien nos da la palabra, esta palabra, que Él es el que no nos va a dejar caídos, aun cuando nosotros nos equivoquemos, y precisamente el equivocarnos, estamos hablando de algún pecado, de algún error que nosotros cometamos, pero ciertamente tenemos que confesarlo, como dice el Proverbios, ¿no? Tenemos que decirle y obviamente arrepentirnos y dejar de hacerlo, pero la gran garantía es que Él no nos va a dejar en esa situación. Eres una garantía. Tú mencionas, por ejemplo, a Pedro, que ciertamente fue esa garantía la que levantó a Pedro. Esa garantía que cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Porque le dijo 3 veces, garantizó su palabra. Sí, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, bueno, perdón. Es una gran garantía el hecho de que Jesús no nos deje en esa situación en la que nosotros a veces nos metemos, precisamente a lo mejor por querer hacer las cosas a nuestra manera, sin tener la paciencia, sin esperar la respuesta de Jesús, incluso sin buscarle a Jesús, porque luego a veces nosotros actuamos conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Él. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, y es de lo que estás diciendo, Anita, Él lo que busca es establecer su reino en nuestras vidas, y a veces nosotros lo que menos queremos es que Él establezca su reino, sino nada más que se cumplan nuestras necesidades, o que sean suplidas las necesidades por las cuales llegamos a acercarnos a Jesús en algún momento. Y es muy diferente lo que el pueblo de Israel esperaba cuando Jesús precisamente estuvo en esta tierra, que lo que el pueblo de Israel esperaba era pues un rey David, y Jesús lo que Él quería era establecer su reino, el reino de Dios. Un reino espiritual. Es reino espiritual. Y vemos, ¿no? Después de que Judas se entrega, de que primeramente lo trama en su corazón, ¿no? Va y entrega, le dice a los sacerdotes, pues yo se los entrego. ¿Cuánto me dan si yo les entrego a Jesús? Ya queda con los sacerdotes y hasta planea cómo entregarlo, ¿no? Y es lo que hacemos muchas veces en nuestro corazón, planeamos cómo estamos maquinando el pecado, estamos ahí viendo cómo le vamos a hacer y todo. Entonces después ya cuando Judas ve que se llevan a Jesús, y que a lo mejor Judas esperaba que Jesús
ya cuando viera la presión que tenía encima, ya cuando viera que lo estaban arrestando, entonces él ejerciera su poder, porque Judas sabía que Jesús tenía el poder para hacer milagros. Judas sabía que Jesús podía librarse de la mano de los sacerdotes fácilmente, y Judas a lo mejor pensaba que Jesús lo iba a hacer. Pero cuando vio Judas que Jesús fue como un manso corderito que nunca se defendió, que él siempre estuvo manso, entonces se arrepintió. O más bien le cayó el peso de lo que había hecho, y lo vemos allá en Mateo 27, 3 al 5. Porque, bueno, si realmente hubiera tenido un arrepentimiento genuino, hubiera ido a Jesucristo. Así es. Ajá. Vemos Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Vemos que Judas reconoce que falló, Sí. pero acude al hombre, no acude al que le puede perdonar. Acude ante los sacerdotes, que ellos a lo único que les importaba era pues acabar con Jesús. Sí. Entonces vemos que a lo mejor para Judas fue agradable pecar porque iba a recibir algo, a lo mejor él buscaba algo a cambio. Iba a tener un beneficio, ¿no? Entonces, pero recordemos lo que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, a final de cuentas, Judas reconoció que pecó, que falló, pero no se acercó con aquel al que le falló, el único que le podía perdonar. Su arrepentimiento no fue genuino porque hubo muerte ahí. Sí. Porque no confesó su pecado delante de Dios. Y por eso pues terminó muriéndose, provocando él mismo su propia muerte. Uh-huh. Pero pues ahorita seguimos platicando de esto, nos están mandando a corte, no le cambie, continúe con nosotros. Esto es Tiempo de Despertar. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti.
tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Buscas un lugar especial, un oasis para el alma. Encuentra la fuerza y la calma. Somos mujeres de fortaleza. Renueva tu fe, esperanza y certeza. Descubre tu propósito en Dios. Cada martes a las 5 te esperamos. Mujeres de fortaleza. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Continuamos, queridos amigos, qué gusto que aún siga con nosotros en la sintonía de Stereo Live. La radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Pero también estamos a través de redes sociales. Así es, en vivo y en directo en este momento a través de Facebook. Terminando el programa se comparte por YouTube, Instagram y WhatsApp. Así es. ¿Tenemos saludos, Ale? Así es, Anita, saludamos con mucho gusto a Sara Ramos, a Ricardo Valencia, Virginia Vázquez, Angélica Castillo, que nos escucha desde San Agustín del Maíz, a Felipe Álvarez Lázaro, que nos escucha desde Álvaro Obregón, a Marínez Villegas, Juan Manuel Mendoza, a Héctor Cruz, a Evangelina Robles, que felicita a su mamá porque está cumpliendo años. Dios Muchas felicidades. Feliz cumpleaños, esperamos el pastel. También saludamos con mucho gusto a Gaspar Cervantes y a su esposa Rosita, a Martita López y Carmelita López, a Ani y Abby, que de seguro están dormidas porque es vacaciones, y a todos los niños, jóvenes y adolescentes de Fuente de Vida, un saludo. También saludamos a la familia Sánchez González, a Yolanda Sánchez, hijos y nietos, a Lázaro Vega, a María de Jesús Carrillo, a Lupita Tafoya, a Juanita Velázquez y a todas las mujeres de Fortaleza que estuvieron ayer en Fuente de Vida, un saludo. Y pues tú, querida amiga, si aún no tomas esa decisión tan importante de acudir a estas reuniones, pues yo te invito a que lo hagas. Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas en cada una de nosotras, en nuestro corazón. Y bueno, pues estar más cerca de Jesús nos lleva a la victoria, nos lleva al éxito en Cristo Jesús. Y todo es más fácil con Él de la mano. No es lo mismo pasar un problema, una dificultad sin Dios, sin Cristo, que con Él. Yo te invito todos los martes a las 5 de la tarde en Calzada La Huerta, 2273, Fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia. Te esperamos. Sí, ¿tenemos más saludos, Adrián? Sí, claro que sí, Anita. Saludos para Berenice Tello, para Berta Silva, Estefanía Redondo, Yolanda García, que nos escucha desde la aldea. También para Margarita Flores, Héctor Hernández, Carmen Rodríguez, para el doctor Martín Solís, Elvia Almazán, Pedro Ramírez, para la familia Calderón Sánchez, Yadira Ceja, también para Inés García, Joana Espinosa, Ana Berta López, también para Freddy Calderón, Freddy Alatorre, para Mario Soto, también para don Roberto Domínguez y su esposa Carmelita. Y el Joaquis que anda. El Joaquis no se ha reportado. No, que anda creo que ya anda por la aquí. Toalla, pero no, creo que ya vino. Ya regresó. Sí, creo que sí, gracias a Dios. Y qué gusto escuchar el nombre de Yadira Ceja, ya te extrañábamos, Yadi. Sí, ya teníamos. Y te extrañamos allá en la iglesia. Sí, tienes horroroso tacho. Adrián, ¿por qué no invitas a nuestros amigos a nuestro servicio el día de mañana? Claro que sí, con gusto les invitamos y les esperamos, por supuesto, con todo gusto, ahí en Calzada La Huerta 2273, en el fraccionamiento Los Pinos, Fuente de Vida, Morelia, al día de mañana, jueves, a las 6 de la tarde, nuestro servicio de los días jueves de milagros. Y precisamente es importante, si nosotros necesitamos algo en nuestra vida, todo el tiempo necesitamos, pero la mayor necesidad de nosotros es al que hace los milagros, a ese hombre que pagó, o más bien a Dios, quien pagó por todas esas, pues por todos nuestros errores, por todas nuestras culpas, pero es el quien puede hacer un milagro en tu vida y cambiar no solo las cuestiones físicas, sino también esos problemas del alma, que precisamente donde dice la palabra de Dios que Él es el que nos va a sustentar. Y que esos problemas de alma son lo que originan todos los demás problemas que tenemos. Sí, de ahí
esas enfermedades. Se derivan muchas situaciones. Así es. Bueno, y estamos hablando un poco del peligro que hay cuando nosotros nos alejamos de Jesús, cuando vamos teniendo distancia o perdemos esa comunión, esa amistad, ¿no? Sí. Estamos hablando de Judas, que Judas le entregó, que Judas le vendió a los sacerdotes y después reconoció lo que hizo, pero quiso remediar su mal yendo a reconocer su pecado delante de los sacerdotes, sino delante de Dios. Y es que ciertamente dice Éxodo 23:7, ¿lo tienen? 23:7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Allá que estamos leyendo en Mateo 27 decía que él reconocía que había entregado a sangre inocente. Entonces él está reconociendo que levantó falso testimonio, que está entregando sangre inocente, y él pues reconoce su pecado, pero en vez de ir ante Jesús, va ante los sacerdotes. ¿Y qué es lo que obtiene con esto? Obtiene condenación. Sí. No obtiene perdón de este pecado, porque si él hubiera acudido ante Jesús con un arrepentimiento genuino, Jesús le hubiera perdonado, porque dice que no hay pecado que no pueda ser perdonado si nosotros nos acercamos a él con un corazón limpio, con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado y humillado. Pero Judas, en vez de acudir a Jesús, acude a los sacerdotes. Entonces, pues no recibe el perdón, recibe condenación, y esta condenación es lo que lo lleva a que él se mate. Sí, a dar una salida falsa, un mal resultado, vaya. Exactamente. Y vemos la otra parte. Vemos el otro ejemplo que vamos a usar, a Pedro. Pedro tuvo miedo y negó a Jesús. Aun cuando Jesús ya le había dicho: Pedro, Satanás me está pidiendo para zarandearte, pero pues yo he orado para que tu fe no mengue. Y aún después se los llevó, ¿no? Al huerto a orar con él. Apartó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó para que lo acompañaran. Pedro ahí tuvo la oportunidad de volver a orar, de estar, pues fortalecerse, ¿no? Para no caer en la tentación, siendo que ya Jesús le había dicho. Y es lo que pero ¿qué pasó? Pedro tenía sueño, se cansó, se quedó dormido. Pedro, también nosotros dos. Y es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Como decíamos al principio, a causa de los afanes, dejamos de orar. Sí. Dejamos de tener esa comunión con Dios, damos prioridad a otras cosas y dejamos la comunión, la plática con Dios o el tiempo a solas con Dios para el último, y al último ya estamos cansados. Ay, Señor, ya no puedo, ay, me quedé dormido, ay, esto, el otro, ay, mañana, y ahí nos la vamos llevando y caemos en tentación, ¿no? Sí, y incluso precisamente la exhortación de Pedro también era de esa manera. Ya cuando vemos al Pedro diferente, cuando vemos un Pedro ya transformado, el Pedro transformado, sí, ya con autoridad y con poder, y ese es lo que nos dice: velad, sed sobrios y velad, para que no caigan en tentación. Porque precisamente él lo vivió, o sea, no hay mejor manera sino vivirlo, pues, aunque se haya feo, pero en realidad en ese momento pues él no, a lo mejor ellos no lo estaban entendiendo qué es lo que estaba pasando en realidad, y hasta que después viene la revelación, la resurrección de Jesucristo que se les presenta, y cuando viene la unción del Espíritu Santo, bueno, ya cambia todo totalmente la historia. Vemos otra historia muy diferente a como la plantea antes, pero en realidad sí es cierto, muchas veces nos cuesta mucho trabajo el hecho de ser comprometidos, el comprometerse, no con las personas, no con nadie, con el pastor, con los hermanos, no, es el compromiso precisamente con Jesús, y precisamente es lo que nos cuesta más trabajo, ese compromiso, y ese compromiso que ellos tenían con Jesús en ese momento fue lo que les costó no ejecutarlo, y precisamente por eso pues cayeron. Por eso Pedro
pues en su momento se deslizó. Y es que este es el problema, que muchas veces le hacemos promesas a Dios, a Jesús, y no las cumplimos. Como en este caso, Él le dijo, yo voy a estar contigo hasta el final, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y es lo que pasa muchas veces con nosotros, nos comprometemos con Dios, le prometemos cosas, Señor, si tú me das esto, yo hago esto, si tú esto, yo esto. Y al final de cuentas no lo hacemos. El Señor sí cumple. Ajá. Y nosotros no. Y esas promesas que nosotros le estamos haciendo a Dios y no las estamos cumpliendo, Dios las toma por deuda a nosotros, porque ciertamente nosotros se lo ofrecimos, se lo prometimos y no lo estamos cumpliendo. Y a lo mejor nosotros lo tomamos a la ligera o dijimos, ay, no pasa nada, pero Dios se lo toma bien en serio. Sí, y es una realidad que cuando Dios se toma por deuda algo que nosotros hablamos, vienen consecuencias de nuestras acciones y de dejar a un lado ese compromiso. Nos va mal en realidad cuando nosotros no cumplimos nuestra promesa. Pero aún más allá, a mí de verdad me apasiona, me gusta mucho esa firmeza, esa fidelidad de Dios cuando Él dice que Él no te va a dejar caído, aun cuando pues tropecemos, aun cuando no seamos nosotros fieles, cuando nosotros le fallemos. Esa fidelidad de Él que no cambia, que sigue siendo la misma, el mismo amor que tuvo contigo cuando te miró. Es el mismo amor que no baja de intensidad, y precisamente por ese amor, cuando Jesús fue a la cruz, no te va a dejar. Él te va a sustentar, te va a sostener, mientras tú no te alejes de Él. Porque en el momento en que nosotros nos alejemos, como dice Anita, en el momento en que progresivamente nos vamos separando, porque es progresivo, y a raíz de ese proceso o ese paso a paso de irnos separando, viene ese enfriamiento, y que a veces nosotros no lo alcanzamos a distinguir, a entender, hasta que ya de plano estás totalmente helado y ya es más, ni lo sientes. Ya no te das cuenta. Ya no te das cuenta, y esa es la principal problemática de nosotros. El hecho es de que nosotros no dejemos ni nos separemos. Y bueno, vemos allá en lo que dice la palabra en Lucas 22:56. 22:56. Del 56 al 62, sale por favor. Dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes. Lucas 22:56. Ay, perdón, sí. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces vemos aquí que, el Señor ya le había dicho, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces, y aquí vemos el cumplimiento de esta palabra. Le dicen, pues tú también andabas, se lo niega. Incluso dicen, pues tu forma de hablar te delata, ¿no? Sí. Y él, en otro de los evangelios dice, él empezó a maldecir. Muchas veces cambiamos también al estarnos separando, al estar alejados de Dios, nos hacemos al mundo, sí. Como hablan las otras personas, dejamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, esa forma de hablar que nos caracteriza como hijos de Dios, y empezamos a hablar como las otras personas. A tomar la forma de ellos. No solamente diciendo maldiciones, malas palabras, sino también hablando cosas negativas, hablando cosas que menguan nuestra fe, sí. O cosas que hacen que la fe de otras personas también, en vez de crecer, disminuya, ¿no? Y vemos también, en este evangelio no lo dice, pero en otro dice, y Pedro le seguía de lejos. Entonces, aquí el problema. Pedro le empezó a seguir de lejos. Pero de lejos. Ya no era el Pedro que estaba con él. O sea, en todo el tiempo. Ya empezó, ¿por qué? Porque se sintió culpable. Porque vio
que tenía miedo y lo negó, se cumplió la palabra y sintió dolor. O sea, no sé qué tanto sentiría, pero... Y yo veo la mirada que dice que el Señor lo vio. Yo no creo, y no fue así, que el Señor lo miró con esa mirada de condena, de te lo dije. Yo me imagino que fue una mirada pues también de amor, de que Jesús sabía lo que Pedro estaba haciendo. Sí, exactamente. Jesús, a pesar de que Jesús estaba siendo allá injuriado, lo estaban tratando de culpar y todo, Jesús volvió su mirada a Pedro, porque Jesús en ese momento sintió el dolor que Pedro sintió, ¿sí? Y en vez, como dices tú, de condenarlo, de decir, te lo dije, yo por eso te dije que te pusieras a orar. No, él lo miró con una mirada compasiva, con una mirada de amor, con una mirada, me imagino que hasta diciéndole, no te desanimes. Aquí estoy. Sí, te sigo amando. Yo te sigo amando, a pesar de que tú me hayas negado ahorita, yo te sigo amando. Sigue adelante. Pero, ¿qué pasó? Pedro se sintió culpable. Pedro se sintió que traicionó a su maestro, aquel hombre que tanto amaba, aquel hombre con el que pasó 3 años y medio, pues íntimamente, ¿no? Sí. Entonces, todo ese cargo de conciencia, toda esa culpa vino sobre Pedro. ¿Y qué fue lo que pasó después? Vemos allá en el Evangelio de San Juan, si vamos, en el capítulo 21. Bueno, pero antes vamos a la segunda carta de los Corintios 7:10. Hablando de esto que nos dice aquí, de esta mirada que le dio el Señor a Pedro. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Lo puedes buscar en la Nueva Traducción Viviente? Sí. Segunda de Corintios 7:10. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Vemos, ¿no?, que dice, porque la tristeza que según Dios produce, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y vemos aquí en el caso de Pedro. Pedro sintió esta tristeza al momento de fallar a Cristo, a Jesús. Al momento de que él vio la mirada de Cristo, tuvo esa tristeza. Pero esa tristeza fue para que Pedro se arrepintiese de eso y siguiera adelante. Dice, de que no hay que... pero la tristeza que el mundo produce muerte. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y vemos qué es lo que le pasa a Judas. Él pues no tuvo ese arrepentimiento genuino, tuvo condenación y lo llevó a la muerte, tanto muerte física como muerte espiritual. Entonces vemos aquí a Pedro. Pedro tiene ese arrepentimiento, esa tristeza que le dolió en el alma haber fallado a Jesús, y vemos que a lo mejor en ese momento pues Pedro se descontrola, no sabe qué hacer, pierde a su maestro, se siente con con la culpa de haberle fallado. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Vuelve a su antigua manera de vivir, allá de donde Jesús lo había sacado. Recordemos que antes Pedro era pescador, ¿no? Sí. Y le dice, al momento en que Jesús los ve y los llama, le dice, yo te voy a hacer pescador, ya no de peces, te voy a hacer pescador de hombres. Pescador de hombres. Y todo el mundo, todas las personas, cuando venimos al conocimiento de Cristo, cuando le entregamos nuestra vida, a medida de que nosotros le vamos conociendo, de que nosotros vamos leyendo su palabra, recibimos promesas de Él. Promesas para nuestra vida, propósito para nuestra vida. Pedro había recibido esta promesa. Pedro había recibido este propósito. Le había dicho, tú ya no vas a ser pescador,
de profesión, de peces, vas a ser pescador de hombres. Pero Pedro, en el momento en que le falla a Jesús, en que se separa de Jesús, pues tambalea, vuelve a su antigua manera de vivir, allá de donde lo sacó, a ser pescador otra vez. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Volvemos a lo que dice el Salmo 55:22. Dice, echa sobre el Señor tus cargas y Él te sustentará, porque no dejará caído para siempre al justo. Dice que no nos dejará para siempre caído, lo que tú decías, Adrián, que nos aferramos a esa promesa de que Dios no nos va a dejar para siempre caído. Una gran promesa y de la cual nosotros nos tenemos que sujetar y sujetar bien. En realidad a veces nosotros decimos que nosotros somos los que nos agarramos, pero no, es Jesús. Es el contrario, sí, porque si nosotros nos agarramos en su momento nos llegamos a cansar y es cuando nos soltamos. Pero cuando Jesús te sustenta, cuando Jesús te sostiene, Él no te va a dejar. Él no te va a soltar de su mano, porque tú le costaste tanto que nosotros a lo mejor no podemos ahorita comprender cuál fue ese tan grande pago que dio por nosotros, pero más sin embargo nos tenemos que aferrar, o que nuestra fe, e incluso, Anita, todo esto que estás comentando acerca de estas citas y todo eso, es el hecho de que era necesario que Pedro pasara por esta situación para que su fe creciera. Exactamente, todas las pruebas a las cuales el Señor nos somete es precisamente para eso, con ese propósito, que nuestra fe crezca. Y vemos que Jesús viene a levantar a Pedro, ciertamente, porque Pedro no se podía levantar solo. Y Jesús vino a restablecerlo, ¿no? Sí. Vemos que ellos se volvieron a su antigua manera de vivir, andaban pescando, Jesús se les vuelve a aparecer, lo reconocen. Cuando dicen, es el Señor, Pedro, que es su primer instinto que hace, lanzarse al agua e ir, pero se acuerda de lo que hizo, se acuerda, siente culpa a lo mejor. Sí. O pena. Pena, vergüenza, porque muchas veces la vergüenza es lo que nos impide acercarnos nos vuelve a detener, nos atora. Exactamente, Ale, y eso, el que pensamos que Dios no nos puede perdonar, ¿no? Sí, que el pecado, lo que hemos hecho es tan grande, tan grave, que sentimos, o el diablo nos hace sentir, o nos hace creer más bien, que Jesús no puede perdonarnos, nos impide la vergüenza, nos impide, la culpa. No podemos acercarnos, pero esto es una total mentira, porque como lo mencionaba Adrián, Jesús nunca nos va a dejar caídos, y él lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento, que no nos quedemos así. Él siempre va a estar para nosotros, y no quiere decir que el hecho de que estemos en una relación con Jesús somos perfectos. Claro que no, vamos a fallar, vamos a pecar, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, pero lo importante que es acudir a quien nos puede perdonar y a quien nos puede restaurar y levantar, como lo hizo con Pedro. Exactamente, Jesús vino a levantarlo, a confirmarlo, porque sabía que Pedro no se iba a acercar a la causa de esta culpa. Entonces vemos ahí en Juan 21, 15. Del 15 al 19, dale, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces vemos que Jesús viene a confrontar a Pedro con su pecado, no para condenarlo, sino para levantarlo. Sí. De alguna forma recrea las mismas cosas que había pasado cuando Pedro falló. Estaba la fogata, estaba ahí con Jesús, Entonces me imagino que Pedro, al ver la fogata, se acordó de aquella fogata en la cual él le negó a Jesús. Entonces Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que hay en nosotros, y Dios quiere levantarnos, no quiere condenarnos, quiere restablecer esta amistad, esta comunión con nosotros.
Le dice, Simón, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Le vuelve a decir, Simón, ¿me amas? Pues Pedro vuelve a decir, sí, sí te amo. La tercera vez, Simón, ¿me amas? Ya Pedro se entristece y dice, Señor, pues te amo, tú conoces mi corazón. Sí. Pero ¿para qué era necesario que 3 veces le preguntara, ¿me amas? Porque Jesús sabía que Pedro le amaba, pero esto no era necesario para Jesús, el saber que Pedro le amaba, era necesario para Pedro el confrontarlo con las 3 veces que lo negó, sí, pero también levantarlo y confirmarlo en el ministerio en el cual, o para el propósito para el cual Él lo había llamado. Y es lo que quiere hacer con nosotros, querido amigo. Dios no nos llama para condenarnos. Jesús quiere restablecer esa amistad con nosotros, que muchas veces nosotros fuimos nosotros más bien fuimos los que la descuidamos. Jesús le hace saber a Pedro que necesita ser quebrantado para ser restaurado. Y muchas veces nosotros vamos a necesitar ser quebrantados para poder ser restaurados. Pero estamos en las manos del Maestro, en las manos de aquel que nos puede levantar, aquel que ya nos salvó, que nos limpió y que nos justificó. Bueno, queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Si tú por alguna cosa has caído, te has alejado del Señor, el Señor te está hablando. Acércate a Él. Acércate. Confiésale aquello que te ha alejado. Pídele que te restablezca. El Señor no deja para siempre caído al justo, dice su palabra y en Salmo 55, 22. ¿Por qué no oramos para despedir el programa? Amado Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu gran amor. Gracias por esa fidelidad, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias por ese perdón que tú nos has extendido, mi Dios. Padre bendito, te pedimos por la vida de cada uno de nuestros amigos que nos están escuchando. Mi Señor, toda palabra que no venga de ti, quítala de su corazón. Pero aquella palabra que venga de ti, séllala, mi Dios, y permite que esta palabra dé fruto al 100 por 1 para gloria tuya. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, si este programa ha sido de bendición para ustedes, le pedimos que nos ayude con sus oraciones, pero también si el Señor ha puesto en su corazón el bendecir este programa, hágalo, que Dios le recompensará rica y abundantemente. Y mientras tanto, háganos un favor. Sonría porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Nos vemos. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.